Muchas gracias por su espera y bienvenidos a la sesión de hoy. Desde este momento y durante toda la sesión, el audio de los participantes estará activado en modo de silencio, por lo que les solicitamos que todas sus preguntas relacionadas a la presentación sean introducidas en la sección de Q&A o preguntas y respuestas ubicada en la parte inferior central de su pantalla. Al terminar la presentación, nuestros conferencistas responderán sus preguntas en el tiempo que quede disponible. Hemos titulado la sesión de hoy LATAM Mercer Series, sesión 1, Regreso y Bienestar. Los temas de discusión son: de reaccionar a manejar el negocio resiliente, cómo regresar y mantener una operación saludable, estable y energizada. Estamos apoyando a nuestros colaboradores, su salud y bienestar. Todos están bien, ¿será cierto? Para abordar este relevante tema nos acompañan Clara Estebarena, World Leader Mercer Argentina; Diego Ramírez, Global Director Health Consulting MMB. Y en esta ocasión contamos con la presencia de una invitada muy especial, Amelia Prota, vicepresidente de Desarrollo Corporativo para la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, quien nos compartirá su punto de vista y su experiencia alrededor de estos temas. Estaremos grabando la sesión de hoy. Posteriormente compartiremos la grabación si usted así lo solicita. Bienvenidos de nueva cuenta, los dejamos con nuestros conferencistas del día de hoy. Muy buenos días a todos y muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Montserrat. Amelia Prota nos está acompañando de República Dominicana. Es la quinta entidad financiera y nos va a compartir su caso y su experiencia en todo el proceso de retorno laboral y el tema de beneficios y la parte de bienestar. Para hoy queríamos nosotros enfocarnos en dos temas que siguen siendo un dolor de cabeza para las empresas a nivel regional en Latinoamérica. Muchos creíamos que cuando se definió la fecha para el retorno al trabajo se iba a resolver este asunto, pero creemos que es importante hoy revisar cómo están las empresas trabajando para mitigar los riesgos, cuál es la importancia de bienestar en la nueva forma de trabajo y cómo se va a gestionar la experiencia del colaborador en este nuevo normal. Tenemos la gran oportunidad de que Amelia nos comparta su experiencia en APAP, cómo ha sido el proceso, cómo han avanzado, las lecciones, los puntos de incertidumbre y cómo han ido avanzando en su proceso interno obviamente con la información externa y en algunas situaciones con apoyo externo. Entonces, para empezar, yo creo que es súper relevante entender la situación en la que estamos. Nosotros en Mercer y Mercer Más Beneficios hemos definido y vemos alrededor de la pandemia de COVID-19 que vamos a estar en un proceso cíclico, por lo menos para los próximos 12 a 18 meses. Y esto tiene que ver con la falta de una vacuna y la falta de un tratamiento. Hay en este momento 150 vacunas en estudio, 10 de ellas están avanzando de manera importante. Sin embargo, hay que considerar, como sucedió también con la influenza, es necesario tener un nivel de vacunación del 60% de la población total para poder hablar de una inmunidad de grupo. Estamos hablando de que prácticamente 4.000 millones de personas a nivel global deberían estar vacunadas para que pudiéramos decir que estamos controlando y que el COVID-19 se va a convertir en una enfermedad endémica que hace parte, digamos, de las condiciones que se pueden encontrar como sucede con la influenza. En ese proceso de ir y venir, y lo hemos visto en países como Chile, lo hemos visto en países como Colombia, donde tuvimos un buen éxito al principio en el proceso de contención de la transmisión de la enfermedad. Sin embargo, al reabrir las puertas, empezamos a encontrar brotes y las empresas han tenido que estar regresando y los gobiernos han estado dando instrucciones nuevamente de confinamiento. Luego tenemos países como Argentina, que ha tenido un largo periodo en confinamiento, y tenemos países como Brasil y México, que están prácticamente en el pico de la pandemia, desafortunadamente con unos niveles muy altos de transmisión y de mortalidad. En ese ciclo de ir y venir, nosotros creemos que para directamente atender las situaciones con COVID-19 es importante estar preparado para la respuesta. Hemos visto temas muy interesantes como empresas que han desarrollado coberturas especiales, especialmente en países y mercados como México, donde no se daba cobertura para el cuidado primario, la atención ambulatoria, para dar ese soporte a los empleados. Estamos viendo también en la parte de retorno cómo las empresas se han preparado para este proceso y vamos a hablar un poquito más en detalle adelante. Y finalmente estamos empezando a ver también un proceso de reinvención, cómo las empresas están entendiendo que esta adaptación en dos grandes grupos de empleados, los que se van a regresar al sitio de trabajo porque son esenciales y los que se van a quedar trabajando desde casa posiblemente porque son individuos vulnerables, menores de 60 años con alguna enfermedad de base o personas mayores de 60 años,
Y también hemos aprendido de manera importante con esta pandemia el rol de los empleados activos como cuidadores de otros. Y en ese proceso de reinventar, lo que estamos viendo es que los beneficios y la experiencia del empleado está sufriendo cuatro grandes procesos. Uno, aquellos beneficios que desaparecen. Y hablando de estos dos grupos, de los empleados que se quedan en el sitio de trabajo y los empleados que se quedan trabajando desde casa o de manera remota, hay algunos beneficios como la cafetería, el estacionamiento, el coche corporativo que pierden sentido en este nuevo modelo. Hay otros beneficios que van a necesitar ser, digamos, ajustados o adaptados. Entonces, aquellos que tenían un gimnasio en la planta o en el sitio de trabajo, hoy van a tener tal vez un beneficio o un subsidio para poder tener alguna máquina en su casa o poder enrolarse en una app digital para hacer actividad física desde su casa. Y tenemos los beneficios que se inventan o que se crean. Y esos beneficios tienen que ver con cómo las empresas, por ejemplo, en este momento están considerando algunos beneficios para el rol de los empleados como cuidadores de otros, el rol de los empleados acompañando a sus hijos en el proceso de educación. Todo este proceso, todo este ir y venir, ustedes pueden ver en la parte inferior, tiene una serie de fenómenos y de situaciones a las que está expuesto la población de los empleados. Ya mencioné el tratamiento y el acceso inicialmente al COVID-19, pero estamos también experimentando una situación muy compleja desde el punto de vista de salud y bienestar, y es que muchos tratamientos, prácticamente la mayoría de los tratamientos electivos programados se cancelaron. Y cuando se reactive la economía o cuando se reactivara, digamos, en un modelo regular, no creemos que la capacidad de los hospitales y los servicios ambulatorios van a poder atender la demanda rezagada que hay hoy. Entonces, seguramente las clínicas de oftalmología, las clínicas de cirugía ortopédica van a abrir a un 40, un 50% porque están reguladas y no pueden abrir al 150% para cubrir la demanda rezagada. Entonces, es importante ver en eso el efecto que va a tener en la salud de los empleados, aquellos tratamientos crónicos y electivos que se cancelaron, el efecto que va a tener inclusive esto en el comportamiento de los planes médicos. El otro componente en ese espectro de ir y venir tiene que ver con los crónicos, que hoy, por ejemplo, muchos de ellos se quedaron como en un limbo en cuanto a la atención por sus médicos para las enfermedades crónicas o empezaron a recibir sus medicamentos de manera domiciliaria, pero hay algunos que todavía están, digamos, tratando de conseguir sus tratamientos porque se cerraron las clínicas, porque la fuerza o el equipo médico está enfocado a la atención de la pandemia. Tenemos en cuarto lugar el tema de la carga mental, todo el cambio que se generó de manera abrupta, todo el nuevo, digamos, modelo de vida en el que estamos. Ninguno de nosotros se imaginaba que íbamos a salir a hacer el súper con una máscara o con una pantalla y que la persona que nos iba a atender en el supermercado iba a tener una pantalla de metacrilato para atendernos. Nunca nos imaginamos que iba a estar marcado en el piso una X para poder mantener el distanciamiento que es necesario físico para poder prevenir la transmisión del coronavirus, y todo esto obviamente está generando una sobrecarga desde el punto de vista de estrés, de depresión, de ansiedad, que es importante tener en cuenta y lo vamos a mencionar más adelante. Y por último, hay un componente que es la desesperación social, que tiene que ver con toda esta incertidumbre que están experimentando los empleados y ustedes como líderes en sus organizaciones, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de falta de certeza para las proyecciones, inclusive desde el punto de vista de nuestros entornos, ¿cierto? Hay algunas empresas que han tenido la oportunidad de conservar su fuerza laboral, hay empresas que, digamos, han tenido un efecto, digamos, están muy dedicadas en estos momentos a producir sus productos porque están relacionados con temas relacionados con el COVID-19, pero finalmente hay también una desesperación en el sentido de que las personas no se pueden reunir con sus familias, un componente muy importante para nosotros en Latinoamérica de resiliencia. Las personas no están pudiendo digamos, tener ese contacto social que acostumbrábamos mantener, tuvieron que adaptarse a modelos completamente digitales y a modelos completamente virtuales. La siguiente, por favor, Katia. ¿Qué vemos nosotros entonces? Y estos son datos de algunos estudios, de diferentes estudios que hemos desarrollado en Mercer y Mercer Más Beneficios. Estamos hablando de la encuesta global de talento del 2020, estamos hablando de un estudio que hicimos el año pasado de Health on Demand, que era sobre soluciones digitales en salud, y una encuesta en vivo que tenemos en este momento en Mercer, en nuestra página web de Mercer. Tres grandes temas. Primero, las empresas y los empleados están muy preocupados por el tema de salud y bienestar. Segundo, se reguló y tuvimos una conversión abrupta en el tema de telemedicina, en el tema de relacionamiento virtual, en el tema de digitalización de los beneficios, de la experiencia de recursos humanos.
Y eso sucedió en términos de 3 meses. Nosotros llevábamos en Mercer más de 5 o 6 años promoviendo la telemedicina, especialmente en ciudades, en megaciudades como Ciudad de México, Sao Paulo, Buenos Aires, Bogotá, donde era muy complicado para una persona ir y regresar a su médico y estaba totalmente regulada. Y no era posible prestar estos servicios. Un momento, por favor. Entonces, el segundo componente tiene que ver con la digitalización de la experiencia y el tercer punto es cómo logran las empresas optimizar los recursos, optimizar la propuesta de valor. Muy bien. La siguiente, por favor. Entonces, hablando sobre el retorno seguro al trabajo, me gustaría empezar con este punto adelante, Katia. Con los 4 grandes pasos que nosotros hemos observado en todos los países a nivel regional y que están muy ligados a los protocolos de la Organización Internacional del Trabajo y a la OMS y al Centro de Control de Enfermedades. El primer punto tiene que ver con el mapeo de riesgos y categorizar. Como lo mencioné anteriormente, difícilmente vamos a poder retornar al trabajo y a retornar a una economía con todos al tiempo. Y la razón tiene que ver con el comportamiento del virus y cómo impacta principalmente a las personas mayores de 60 años o a las personas menores de 60 años con una enfermedad de base como diabetes, hipertensión, obesidad mórbida, alguna persona con un problema de defensas o inmunológico por situaciones de cáncer. El segundo punto tiene que ver con el establecimiento de los protocolos para el retorno al trabajo y es siguiendo las normativas locales, siguiendo las mejores prácticas globales, siguiendo las indicaciones de los entes regulatorios, tanto de riesgos laborales como desde el punto de vista de salud en su país. Están las compañías estableciendo los protocolos. El tercer punto tiene que ver con comunicación y capacitación y por último, minimizar el contagio. Y una de las lecciones aprendidas que hemos tenido en este proceso de retorno al trabajo, en este ir y venir, es que difícilmente se puede hacer un control al 100% de la transmisión del virus dentro de las instalaciones o en los sitios de trabajo. El compromiso y la promesa que están haciendo las empresas es poder mitigar el riesgo al máximo, pero también tener sus protocolos y sus estándares en caso de que tengan algún caso positivo, en caso de que tengan algún fallecimiento relacionado con COVID-19. ¿Cómo están ustedes preparados internamente? ¿Cuáles son sus protocolos de custodia de la información, por ejemplo, del paciente, si fue atendido en el servicio médico de la empresa? ¿Cuáles son los protocolos que están manejando para la custodia de los archivos de ese empleado? Y cómo están asegurando que los contactos alrededor de ese individuo fueron identificados y fueron también incluidos en el protocolo de vigilancia epidemiológica. Muy bien. Algunos números de nuestro estudio regional de regreso al trabajo seguro. Interesante, 89% de las empresas nos reportó que ya tenían identificados y estratificados a los empleados por factores de riesgo. En segundo lugar, un 43% de las empresas identificaron también cómo los empleados estaban también siendo vulnerables desde el punto de vista de las personas que ellos cuidaban. O sea, esto fue muy interesante porque la primera, el 89% es solamente el empleado, pero un 43% de las empresas también extendió su pregunta y quiso entender cuáles empleados tienen roles de cuidadores de otros, cuáles son una mamá soltera con 3 hijos y los 3 hijos están en casa estudiando porque no hay escuelas en estos momentos. Un empleado de 40 años que tiene su padre y vive con su padre o su madre de 84, 85 años, recuerdo nuestra cultura en Latinoamérica. Entonces, un 43% de las empresas verificó el entorno. Un 93% de las empresas tiene identificados las posiciones esenciales y críticas para el negocio. Un 45% de las empresas también tienen identificados a los empleados que viven con personas vulnerables. Un 67% tiene identificado el medio de transporte con el que el empleado iría y regresaría al sitio de trabajo. Y finalmente, un 84% de las empresas tiene identificados los puestos de trabajo con mayor riesgo de contagio. Y aquí también es interesante mencionar que en países como Perú, como Argentina, como Brasil y Colombia, las normativas tuvieron también una apertura, abrieron una pequeña pestaña donde potencialmente algunos casos que se podrían transmitir dentro del sitio de trabajo se podrían considerar como de origen profesional. Anteriormente las infecciones solamente se consideraban de origen profesional para profesionales de la salud, pero hoy tenemos, por ejemplo, personas expuestas en un conductor, en un medio de transporte público,
una persona que trabaja en un supermercado atendiendo directamente al público, una persona que trabaja, que tiene que salir a la calle y tiene que estar caminando por las calles para poder ejecutar su trabajo, o una persona, por ejemplo, que atiende en una taquilla de un banco, que es un poco el caso que vamos a ver al final con Amelia. La siguiente, por favor. Y en general, la mayoría de las empresas se han enfocado a cumplir con todos los criterios de higiene y todas las políticas recomendadas por la OMS, el CDC y las entidades locales, desde el punto de vista de screening, desde el punto de vista del uso de mascarillas, distanciamiento. Aquí me gustaría mencionar solamente el reto que se ha tenido con respecto a las pruebas de laboratorio. Miremos la siguiente. Anterior, por favor, perdóname, Katy. Con respecto a las pruebas de laboratorio, y es que solamente un 21% de las empresas han podido utilizar las pruebas de COVID-19 como un mecanismo de contención de la transmisión del virus. Y aquí tenemos un tema bastante interesante que ha tenido un giro en la región de Latinoamérica, y es que la mayoría de las empresas están abordando más el tema de tracking o de seguimiento de síntomas, de seguimiento de contactos de los empleados. Obviamente en los países donde es obligatorio hacer las pruebas lo están haciendo, como en el caso de Ciudad de México, donde exigen un 5% del total de la plantilla hacerse pruebas aleatorias cada semana. Pero nosotros creemos que como sucedió con el HIV, como sucedió digamos, con el SARS, como sucedió con la gripe española, esto es un tema más de comportamiento que realmente de pruebas de laboratorio o ventiladores. Nosotros creemos que esto se va a poder contener y las empresas van a poder retornar a su normal si hay herramientas digitales que les puedan ayudar a identificar y hacer el tracking de los síntomas, que los empleados se comprometan obviamente en ese proceso de declarar y hacer su declaración juramentada sobre síntomas, y basarse más en un modelo de síntomas y epidemiológico que en un modelo meramente de laboratorios clínicos. Sigamos adelante. Entonces vamos a hacer esta primera pregunta. Ustedes van a ver la pregunta posteriormente en su ventana, pero queríamos preguntarles y pedirles a ustedes que nos den las tres principales, nos señalen cuáles son las tres principales preocupaciones de su empresa cuando piensa o pensó en el retorno al lugar de trabajo. La primera tiene que ver con el mantener la salud física y mental de los empleados. La segunda es la continuidad del negocio y la reducción de la productividad. La tercera tiene que ver con la estrategia de comunicación con los empleados. La cuarta es el riesgo reputacional por empleados afectados con COVID-19 dentro de sus instalaciones. La quinta opción sería definir quiénes podrían regresar al lugar de trabajo y quiénes permanecer con trabajo desde casa o con trabajo remoto. Y finalmente los riesgos laborales de los empleados. Hay otras opciones también. La opción número 7 sería perder el talento clave del negocio. El octavo sería la reducción de costos y por último el cambio de la operación del negocio, es decir, cómo se están preparando ustedes para atender el nuevo normal de sus clientes, el nuevo normal de su negocio, el nuevo normal de su cadena, digamos, de producción. Entonces, si nos pueden compartir las tres principales opciones, ustedes pueden ir a la pantalla y bajar y subirla. ¿Por qué estamos preguntando esto? Y les vamos a dar 30 segundos para que nos contesten. Porque estamos viendo que en estos momentos de incertidumbre es importante tener como un faro. No hay una certeza, pero sí creemos que puede haber un consenso, obviamente un consenso que esté basado sobre conocimiento médico, sobre conocimiento científico, pero un consenso que permita ayudar a las empresas a tomar decisiones relativamente razonables en medio de la incertidumbre. Y eso pues implica pensar en muchas cosas e implica priorizar dentro de su organización, entender obviamente el tipo de negocio. Sabemos que las necesidades de un negocio como la minería o un negocio donde no se pueda mantener el confinamiento son completamente distintos. Vamos a ver ahora entonces las respuestas. Muy bien. La respuesta con mayor número con mayor participación es mantener la salud física, mental y bienestar de los empleados, un 85% de las empresas. La segunda tiene que ver con la continuidad del negocio y la reducción de la productividad. Y la tercera tiene que ver con definir quiénes podrían regresar al lugar de trabajo y quiénes permanecen trabajando desde casa.
Nosotros creemos bastante, y el trabajo que hemos hecho con varios clientes es que vamos a tener como dos grandes fuerzas laborales y posiblemente esas dos fuerzas laborales se van a quedar. La que regresa al sitio de trabajo y la que va a seguir trabajando desde casa. Y esas dos fuerzas laborales van a requerir diferentes estrategias desde el punto de vista de beneficio, desde el punto de vista de experiencia del empleado. Muchas gracias por las respuestas y nos alegra mucho que este webinar esté bien alineado con las expectativas y preocupaciones que ustedes tienen actualmente. Muy bien, hablando entonces de salud y bienestar, creo que veníamos hablando todos sobre programas de bienestar en el pasado. Katia, la siguiente, por favor. Pero lo que estamos viendo en este momento es que con COVID-19 se acentuaron todas esas disparidades y todos los gaps que teníamos en el pasado. Y en ese entorno nosotros creemos y hemos trabajado con los clientes en diferentes esferas que se deben atender. Todas existían anteriormente, pero estas fueron acentuadas por COVID-19. Y estas dimensiones del bienestar tienen que ver con la salud emocional, que es más que todo relacionada con los comportamientos, el balance de vida-trabajo, con temas relacionados con las emociones. El segundo tiene que ver con la salud mental, y aquí estamos hablando de temas más directos, con menos tabú y estigma, que son la depresión, la ansiedad, las ideas suicidas, el caso de suicidio también. Entonces, cómo las empresas están desarrollando las estrategias para identificar la población a riesgo y ofrecer también los recursos para estos individuos y estos empleados que puedan tener alguna dificultad mayor desde el punto de vista de salud mental. El bienestar ocupacional, que tiene que ver con todo este componente de mitigar riesgos y trabajo remoto. El bienestar financiero, que Clara este verano nos va a acompañar hablando sobre el tema, y es la planificación, la asistencia y la medición del impacto y el resultado positivo para los empleados. Y tenemos también el bienestar cognitivo. En estos momentos nosotros creemos que es un reto muy grande para las empresas, especialmente para los empleados en trabajo remoto y los empleados dentro de las instalaciones, porque el ambiente es completamente diferente. Entonces, cuando estamos hablando de los empleados que necesitan estar enfocados en el análisis, en el nivel de concentración, en su proceso de pensamiento, en la planeación, en influenciar, y tenemos un empleado con su esposa trabajando en el otro cuarto, atendiendo otra conferencia con sus 3 o 4 hijos, preguntando por las tareas, por el yogur, por lo que hay que hacer en el día a día. Realmente hay un reto muy grande desde el punto de vista de bienestar cognitivo para los empleados, y creemos que es un punto importante para que las empresas lo consideren en este nuevo normal. Y por último, y no menos importante, todo lo que tiene que ver con el bienestar físico. Recordemos que COVID-19 impacta de manera severa a personas con diabetes, y nosotros tenemos en Latinoamérica una prevalencia en promedio, es una de las prevalencias más altas, es la prevalencia más alta a nivel mundial en la población de Latinoamérica, que es la diabetes, un 10% en promedio a nivel regional, pero tenemos países como México, donde un 14% de la población adulta sufre de diabetes. Y adicionalmente, pues atender todos estos temas de factores de riesgo, como el riesgo respiratorio asociado con tabaquismo, asociado con contaminación, riesgo cardiovascular y todo el tema de bienestar relacionado con la familia. Vamos a la siguiente, por favor. Aquí vemos, y yo quería enfocarme, porque el tiempo es limitado y quiero también darle el tiempo a Amelia y a Clara para que nos puedan compartir. Yo quería enfocarme en 2 temas, el tema de salud mental y el tema de digitalización para los programas de bienestar. Desde el punto de vista de salud mental, creo que hemos puesto ya en marco de referencia a todos ustedes sobre las principales preocupaciones que tienen los empleados el día de hoy. La siguiente, por favor. Y quería compartir algunos números de un estudio que hicimos el año pasado sobre salud mental en Latinoamérica. Tuvimos la participación de más de 800 empresas en 11 países. Si ustedes ven la línea de base de cómo arrancamos antes de COVID-19, encontramos que solamente 1 de cada 5 empresas en la región de Latinoamérica ha desarrollado, tenía políticas corporativas o programas de salud mental para los empleados. Esa línea de base nos parece que ha sido un gran reto, y si vemos aquellas empresas que están desarrollando algo, que habían desarrollado algo en cuanto a políticas corporativas y programas de salud, manejo de salud mental, de ese 20%, un 67% 66% tenía políticas de prevención de violencia, acoso laboral en el sitio de trabajo, tenían programas de prevención de abuso de alcohol y drogas, tenían programas de resiliencia en el trabajo, un 45%, un 37% tenía programas de reincorporación laboral en caso de accidente o enfermedad laboral, y un 26% tenía un proceso de entrenamiento a líderes y supervisores en manejo de temas de salud mental. Es decir, si miráramos el porcentaje
si hiciéramos el 26% del 20%, es decir, un análisis ponderado, podríamos decir que solamente un 4% de las empresas en la región que respondieron a esta encuesta han hecho algún trabajo de entrenamiento a líderes y supervisores para el manejo de temas de salud mental en el sitio de trabajo. O sea que tenemos un camino muy largo por recorrer. Es evidente que en 3 meses esto no se va a corregir. La mayoría de las prácticas estuvieron relacionadas con un EAP, pero recuerden que un EAP no es suficiente y no atiende realmente de una manera completa todas las complejidades que hay alrededor de salud, de bienestar y de bienestar emocional y de la salud mental. La siguiente, por favor. Este es también un tema importante y es en nuestra región y a nivel global. No creamos que solamente en Latinoamérica. Una de las principales barreras que tenemos para hablar sobre salud mental es el estigma y el tabú que hay alrededor sobre este tema. En el caso del estudio que hicimos el año pasado, el mismo estudio, un 29% de las empresas nos respondió que habían hecho algún programa, habían desarrollado algún programa para remover el estigma. Si ustedes ven, los países con la mayor acción en este ámbito han sido Colombia, y tiene mucho que ver con todas las normativas alrededor de screening y de todo el tema de riesgo psicosocial, y Puerto Rico, que está muy cercano en ciertas normativas a Estados Unidos en cuanto a el Mental Health Parity Act, que es atender los temas de salud mental en igualdad de condiciones como sucede con las enfermedades generales. El resto de países, una muy baja, digamos, gestión en esta parte de remover el estigma, de comunicaciones, de realmente remover barreras para que los empleados efectivamente puedan utilizar los programas de apoyo al empleado, para que puedan también levantar la mano o buscar apoyo en sus colegas o sus supervisores, o para que los supervisores y los líderes estén equipados para manejar los temas de salud mental. La siguiente. Hicimos esta encuesta recientemente, en junio del 2020. Este estudio es sobre retorno seguro al trabajo. Esta fue una muestra de 770 empresas en 10 países. Y lo que encontramos interesante fue que de esta muestra, un 32% de las empresas había elaborado un plan de atención de la salud mental de sus empleados, lo cual nos habla, no es la misma muestra, pero nos habla de unos 12 puntos que se aumentaron en cuanto a políticas y programas de salud mental. Está muy bien, o sea, estamos hablando de un crecimiento casi del 33%, porque estamos en una base del 20%. ¿Cuáles han sido las principales acciones de las empresas? Un 76% de estas empresas han desarrollado programas de asistencia psicológica, un 27% planes de comunicación y un 25% desarrollado programas de manejo de estrés y ansiedad en la época o en el periodo post-COVID. Un 13% monitoreo del estado de salud mental y un 14% revisión de jornadas y horarios de trabajo. Y aquí tiene pues un componente que lo vamos a tocar en el próximo webinar, que tiene que ver con la flexibilidad. La siguiente, Katia, por favor. Y este es el ciclo completo donde nosotros hablamos que la salud mental no es solamente un programa de apoyo al empleado, es realmente una estrategia de comunicación, una estrategia que tenga programas donde se pueda hacer un screening temprano de los empleados, donde se puedan implementar programas en los cuales se pueda capacitar, entrenar y equipar a los líderes, y equipar y entrenar a los líderes en doble línea, uno para ellos y otro para el rol que ellos tienen con la gente con la que ellos están apoyando. De hecho, tuve una situación muy interesante con una empresa que nos pidió un programa específico para las áreas de recursos humanos. Ustedes, como recursos humanos, han dado toda su piel durante estos 4 meses, no han descansado, no han parado, han tenido que atender múltiples demandas y han estado trabajando seguramente 12 y 14 horas por el nivel de demanda que ha generado COVID-19. Entonces también creo que es importante empezar por uno mismo, ser compasivo consigo mismo para poder ayudar al otro. Es un poco lo que sucede en un avión cuando caen las cámaras, las máscaras de oxígeno. Primero tomas el oxígeno y luego ayudas tú a los otros. Y creemos que es importante también para los equipos de recursos humanos tener este apoyo y este alivio. Obviamente creemos importante también revisar las coberturas y finalmente medir el impacto y apoyar a los empleados en el retorno al trabajo. El segundo tema que quería compartir sobre bienestar tiene que ver con la digitalización de la experiencia. La siguiente, por favor, Katia. Y es que definitivamente, especialmente para los empleados que van a seguir trabajando de manera remota y para muchas acciones que ustedes hacían dentro de la empresa, vamos a volcarnos a un modelo completamente digital y virtual. Aquí estamos hablando de programas de bienestar con un componente muy grande
desde el punto de vista digital. Estamos viendo, por ejemplo, programas de bienestar que se soportan en avatars. Está basado en estudios con niños y estudios de neurocientíficos sobre cómo un avatar te puede ayudar a manejar cambios de comportamiento, te puede ayudar a reducir peso. Yo sé que esto suena un poquito fuera de todo, pero estos estudios ya se desarrollaron en niños y adolescentes y se están utilizando hoy en las nuevas tendencias en cuanto a programas digitales de salud y bienestar. Estamos hablando también de realidad aumentada, estamos hablando de hacer actividad física con realidad aumentada y tener un programa. Ya no vamos al gimnasio, sino que vamos a tener una opción digital de hacer ejercicio desde casa con una pantalla o con una realidad aumentada. No vamos a poder estar viajando porque las fronteras están cerradas, pero podemos viajar y relajarnos utilizando realidad aumentada. La siguiente, por favor. Y aquí me gustaría también mencionar dos temas. Este estudio lo hicimos el año pasado. Este estudio se llama Health on Demand y era para entender el apetito y la posición de los líderes tomadores de decisiones y los empleados con respecto a soluciones digitales en salud. Básicamente lo que podemos decir acá es que un 98% de las empresas que estaban tomando las decisiones a alto nivel consideraban la importancia de invertir en salud e invertir en soluciones digitales. Y un 76% de estos tomadores de decisiones senior consideraban que las soluciones de salud digital ayudarían a la retención de personal. Esta es, digamos, la perspectiva de los tomadores de decisiones. La siguiente, Katia. Y esta es la perspectiva de los empleados. Y quiero aquí mencionar lo que sucedió en Latinoamérica. Si ustedes ven, encontramos y clasificamos 4 grupos o 4 tipos de personas al momento de ver una solución digital que provee un empleador. Tenemos las personas que se registran ya, o sea, no me lo pienso, quiero ya una solución digital que la empresa me ofrezca. Segundo, tenemos el grupo de impresióname, es decir, me estaría dispuesto a registrarme en este app, pero demuéstrame que tiene valores, demuéstrame que es algo wow, que es realmente algo que yo no me lo había imaginado. Y pongo aquí un ejemplo de una app que está ahorita funcionando, que estamos construyendo en la región, que tiene que ver con reconocimiento facial con la máscara, para asegurarse que las personas lo están utilizando. Hazme sentir cómodo, es decir, yo me siento seguro, yo creo en esta herramienta, me hace sentido. Estamos hablando que hay un 20% de los empleados en Latinoamérica, tuvimos empleados de Colombia, Brasil y México, estarían dispuestos a estar en este grupo, y solo un 1% en Latinoamérica respondió no es para mí. Realmente aquí estamos hablando más que todo de empleados más senior que son más escépticos con respecto a las tecnologías. Lo que yo les quiero resaltar acá es que si ustedes ven en la opción me registro ya, Latinoamérica tuvo el porcentaje más alto de empleados diciendo dígame dónde le firmo, dígame dónde está el app para descargarlo. Si lo comparamos contra los mercados maduros como Estados Unidos, Canadá y Europa, podemos ver que solamente en los mercados maduros un 38% de los empleados estaría dispuesto a enrolarse, y en este caso un 40% en la última línea de abajo realmente requiere una muy buena proceso de convicción para poder utilizar estos apps. Básicamente el mensaje que les queremos decir es que hay un gran apetito en la región de Latinoamérica de los empleados para contar con soluciones digitales en salud. COVID-19 ha permitido regular la teleterapia, la telemedicina, el envío vía app y domiciliario de los medicamentos, el manejo domiciliario de tomas de muestras de laboratorio, y en ese sentido los invitamos a que entiendan todo este proceso para adaptarse al nuevo normal. La siguiente. Muy bien, entonces le doy aquí la palabra a Clara para asegurar que estamos dentro de tiempo, que nos va a hablar sobre el tema de bienestar financiero. Adelante, Clara. Muchas gracias, Diego. Buenos días a todos. Bueno, soy Clara Estebarena y lidero el área de Wealth en Argentina para Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Y recién el 85% de ustedes nos dijo que la prioridad tiene que ser el bienestar de los empleados, ¿no? Y Diego nos mostró como una encuesta donde podemos ver que los empleados están significativamente más preocupados por su capacidad para poder cuidar a sus familias y el impacto económico que por enfermarse. Y acá me quiero detener entonces en la importancia del bienestar financiero. A ver, el bienestar financiero no es solamente entender de finanzas, sino poder
crear hábitos saludables que nos permitan estar bien en términos de finanzas y con nuestras finanzas, ¿sí? En Argentina hicimos una encuesta local en vivo con 500 empleados de distintos clientes justo cuando empezó la pandemia, y el 95% nos contestó que considera que su bienestar y su situación financiera tiene un impacto en lo físico y en lo mental. Y esto es razonable, porque la verdad que yo, si no puedo dormir porque me preocupan mis finanzas, seguramente no tendré energía para cuidar bien mi cuerpo, me va a costar manejar mis sentimientos, y va a ser un gran desafío las relaciones sociales, ¿no? Es por eso es que es esencial entender la raíz de lo que no nos permite estar bien. Y si es la parte financiera, hay que trabajar la parte financiera. En Mercer creemos que en este momento desafiante en términos de costos para las empresas, es importante trabajar la propuesta de valor, pero desde otro ángulo. Y quiero hablarles entonces un poco sobre la evolución del bienestar financiero, que acá, Katia, si querés pasar directamente todas las animaciones y las vamos recorriendo, simplemente hablar un poco de qué es lo que pasaba y cómo se abordaba el bienestar financiero en su momento. Empezaba siendo temas relacionados con planes de beneficio definido, donde los empleadores eran sponsors de esos beneficios para los empleados, y el empleado se sentía completamente cuidado, pero eran beneficios que eran muy onerosos y generosos. Y gradualmente esto se fue convirtiendo, y hoy en día lo que vemos son estos planes de contribución definida, donde los empleadores ya son facilitadores, no sponsors, sino facilitadores de los beneficios, sponsorean seguramente con alguna contribución también para poder mejorar las finanzas de los empleados, pero están trabajando sobre la necesidad de ahorro y la previsión y las metas de largo plazo de los empleados. Pero el empleado de alguna forma pasó de sentirse cuidado a sentirse de alguna forma abrumado, y sigue necesitando ayuda para gestionar sus finanzas, no solamente a largo plazo, sino también en corto plazo. Y es por eso que hoy se trabaja en quizás lo que se llama educación, que se trabaja sobre contenido escrito, audiovisual. Hoy ya las sesiones que quizás eran informativas y presenciales se están haciendo de forma virtual o con videos, pero la educación, lo importante es que no está orientada simplemente a la literatura financiera, sino que está orientada, o tiene que estar orientada, por lo menos en nuestro punto de vista, a la creación de hábitos saludables en términos de finanzas. Pero aún siguen siendo de forma bastante genérica. La tecnología, como recién Diego nos compartía, nos va a ir permitiendo cada vez más personalizar esta experiencia y direccionar mejor estas acciones. La tecnología nos puede ayudar, por un lado, para entender a nuestros empleados cuáles son esos puntos de dolor que tienen en términos de finanzas, y poder darle herramientas orientadas a la necesidad de cada uno de estos individuos. En Mercer, por ejemplo, estamos trabajando con videos personalizados, con datos y con valores únicos de cada uno de los empleados, que de alguna forma terminan siendo mucho más potentes. Y como dijo Diego, el 93% de los empleados muestran interés en estas soluciones digitales. Este tipo de acciones marcan la diferencia y construye una relación de confianza entre la empresa y el empleado. Pero vamos a ver un poco más en detalle en la próxima slide, por favor, Katia, cómo se trabaja el bienestar financiero. Gracias. El bienestar financiero para nosotros tiene que ser abordado en 4 dimensiones. Y estas 4 dimensiones las podemos separar en 2 grupos. Un grupo, por un lado, que trabaja sobre el corto plazo, y es trabajar sobre el control de las finanzas, es trabajar sobre qué pasa si ocurre algo inesperado, ¿sí? Ojalá hubiésemos podido venir trabajando para poder estar en este momento un poco más preparados en términos de finanzas para esto inesperado que es una pandemia. Y el segundo par de ejes para trabajar sí es en el largo plazo,
Y el largo plazo hay que trabajar sobre metas financieras de largo plazo, quizás los planes de pensiones siempre fueron orientados a esto bastante específicamente, y poder planificarlas, y planificarlas con tiempo con la necesidad individual que tiene cada uno. Y el otro pilar para trabajar es poder darle a estos empleados recursos o darle orientación para poder mejorar su situación financiera, ¿sí? De esta forma vamos a poder crear hábitos saludables en términos de finanzas para que nuestros empleados puedan realmente administrar, no importa si es más o menos el ingreso que tienen, pero lo puedan administrar de forma eficiente. Es para todos. Y para no robar más tiempo, quiero entonces introducir a Amelia Prota. Amelia, muchas gracias por estar con nosotros, es vicepresidente de Desarrollo Corporativo para PAP, y nos va a comentar sobre sus desafíos en Asociación Popular. Bienvenida, Amelia. Gracias, Clara. Gracias, Diego. La verdad que es un gran honor compartir con ustedes este espacio y poder contar un poco sobre nuestra experiencia en APAP en este retorno seguro a nuestras labores. ¿Podemos pasar, Katia, por favor? Para contarles brevemente sobre nuestra historia, el 1 de mayo, nuestro comité de crisis se reunió y aprobó la elaboración de un plan de retorno escalonado que fuera por fase, estableciendo como fecha de inicio el 18 de mayo. Ustedes se pueden, bueno, como ya vi que también tienen las mismas preocupaciones que yo, en ese momento me puso esas mismas caras, dos manos, perdón, en la cabeza diciendo, wow, qué gran responsabilidad tenemos sobre la salud de 1.300 personas y 1.300 familias y cómo podíamos evitar el contagio ante un virus nuevo que no conocíamos muy bien. También nos preocupó en ese momento el riesgo reputacional. ¿Qué pasa si algún error que cometamos por falta de conocimiento pueda impactar a nuestros empleados, a nuestros clientes y por ende nuestra imagen como institución también? Y también el tema de la corresponsabilidad. El riesgo está tanto dentro de la empresa como fuera. ¿Qué tanto nuestros colaboradores iban a asumir su parte de responsabilidad? Creo que en ese momento tomamos 3 decisiones que fueron clave para todo este proceso. Primero, decidimos manejar el plan de retorno como un proyecto prioritario. Y qué bueno que yo contaba con talentos muy buenos en el área de gestión humana, de proyectos y de calidad. Y juntos hicimos un equipo de proyectos para atacar principal esto, para poder tener listo en 18 días un plan de retorno robusto. Luego, lo que me ayudó a mí a calmar mucho la ansiedad fue que decidimos acompañarnos de un experto. Gracias a Dios, Marsh siempre ha estado de la mano con nosotros, apoyándonos en muchas otras cosas, pero en este momento era clave, y luego de la primera llamada con Diego, el pobre, que era 1 hora y duró 2:30, bajé mucho los niveles de ansiedad porque me sentía acompañada y respaldada en muchos temas que yo no conocía. Y tercero, al inicio decidimos hacer la comunicación constante. Nosotros acostumbramos a que todo lo que sacamos en comunicación sea bastante preciso, conciso y seguro, pero en este momento estábamos dispuestos a saber que todo iba a cambiar, que las cosas cambiaban día a día y posiblemente algo que informábamos un día, al otro día podía cambiar. Pero lo más importante era que todos, a todos los niveles de la organización, estuvieran comunicados. Entonces nada, luego de múltiples consultas con Diego y el equipo y investigaciones sobre todos los lineamientos para la prevención del COVID, hicimos nuestro plan de retorno. Una cosa es el plan y otra cosa es la realidad. Y ahora voy a contarles cuáles fueron esas cosas que aprendimos en el camino. Por favor, Katia. Ya se pueden imaginar el plan tan robusto y esa matriz que hicimos al inicio, contando con todo el riesgo de empleado, el riesgo de su entorno, la característica del puesto y demás. Pero ¿qué pasó? En esa primera entrada, como le dimos tanta importancia al riesgo de empleado y de su entorno, vimos que los empleados que íbamos a ingresar por primera vez o en ese primer grupo no necesariamente eran críticos para el negocio. Entonces nos dimos cuenta en ese momento que teníamos que agregar el criterio de necesidad y criticidad presencial del empleado y obviamente luego continuar con evaluando su riesgo y de su entorno y las características de su posición, pero la necesidad presencial era algo importante para que fuera el punto de partida de esos grupos de entrada.
el segundo aprendizaje importante fue que cuando, no, Kate, nos quedamos ahí todavía, que cuando vimos ese grupo de empleados con alto riesgo, vimos que alrededor de un 33% de los empleados eran así. Y cuando lo consulto con Diego me dijo, no, mira, debe ser más o menos entre 5 y un 7% ese grupo de empleados muy riesgoso que debas mantener en su casa. Y efectivamente, cuando fuimos a ver en detalle esas condiciones de esos empleados, vimos que habían muchas que si son controladas y su médico de cabecera lo autoriza, sí podían entrar a las labores. Entonces separamos en dos grupos. ¿Cuáles son esos empleados con enfermedades controladas y autorizadas? Y cuáles estaban muy críticos y de alto riesgo y se quedaban en su casa. Y efectivamente fueron 87 empleados, que es un 6% de nuestra población. Un tercer aprendizaje fueron las pruebas rápidas. Dentro de nuestro plan y nuestra matriz, un componente era, antes de entrar, hacerle esa prueba serológica. En ese primer operativo nos dimos cuenta que el 94% fueron falsos positivos. Fueron personas que duraron lamentablemente un tiempo preocupados de que estaban positivos y luego que se hicieron la prueba PCR final, se comprobó que no. Entonces ahí lo que hicimos fue un momento de estrés innecesario y decidimos descartar ese operativo de pruebas rápidas y reforzar los demás controles, que eran el monitoreo de los síntomas y de los contactos de nuestros empleados antes de ingresar a las labores. Y como cuarto aprendizaje en este sentido, también teníamos en el plan de retorno programado la entrada de todos los empleados, pero había una limitación y es el espacio físico para que todos los empleados tuvieran la distancia necesaria a manera de prevención. Entonces, en ese momento nos dimos cuenta, tenemos que sacar de este plan de retorno a los empleados que sí pueden trabajar remotamente. Y lo que tenemos es que reforzar todo el trabajo remoto para que siga siendo productivo y siga dando resultados, porque estas personas no las podemos entrar en nuestras oficinas corporativas dentro de esta nueva normalidad. Podemos continuar, Katia. Luego, otro aprendizaje en el camino fue, teníamos una serie de protocolos elaborados, 10 para serles exactos, que debíamos aprobar en el comité de crisis para poder capacitar a los empleados antes de que ingresaran a la institución. En ese momento hubo una cierta discusión en el comité porque querían más tiempo para poder revisarlos. Y algo que, una frase que les robé a Diego, y la comparto con ustedes porque la utilizo todos los días, es, en este proceso estamos aprendiendo juntos. Aquí nada va a salir perfecto y a medida que el mismo mundo, nuestro mismo país vaya aprendiendo y vaya compartiendo mejores prácticas, tenemos que ya aprobar unos protocolos porque ya teníamos empleados dentro. Nosotros como institución financiera nunca cerramos, sí tuvimos el cierre de algunas sucursales, pero ya teníamos empleados dentro que sí necesitábamos implementar de inmediato medidas de prevención. Entonces, el mindset de estamos aprendiendo juntos y vamos a ir sacando mejores versiones en el futuro fue algo como que bajó la tensión y la ansiedad del equipo ejecutivo y pudimos aprobar rápidamente los protocolos. Algo que me di cuenta luego, pero que en el momento fue un estrés, era el corto tiempo que teníamos para preparar el plan y para ingresar al primer grupo de empleados. En ese momento para mí 18 días parecían algo muy estresante, pero creo que establecer una fecha meta sí fue algo muy bueno, algo que permitió enfocarnos y movernos rápido para poder avanzar en el plan. La fecha del 18 se comunicó como que era tentativa y dependía de muchos otros factores. Y efectivamente, el 18 no fue la fecha inicial, se tuvo que posponer por otras razones, pero el tener ya una meta establecida de fecha fue algo que entiendo que nos impulsó a avanzar más rápido. Otro aprendizaje también es que menos es más. Nosotros estábamos contando con unas limpiezas muy sofisticadas, electrostáticas, que al final eran muy complejas y por su misma naturaleza no se podían hacer con mucha frecuencia. Y lo que entendíamos es que los mismos empleados también querían ser responsables de su cuidado y ellos mismos querían limpiar y pasar y hacer limpiezas más cortas y al alcance de todo el mundo y que fueran más frecuentes. La próxima, por favor.
En cuanto a la conducta de los empleados, para mí una de las lecciones más grandes es lo importante que es la señalización para poder cambiar hábitos. La comunicación no es suficiente y miren que nosotros comunicamos mucho, pero en el día a día, mientras estás trabajando, hay cosas que se te van olvidando y es tan importante todo lo que son las huellas en los ascensores para tú saber que son solamente 2 personas y los tenemos que parar separados. La circulación de los pisos, que ahora es en una sola dirección para que los empleados no se encuentren. Y cuando tú lo ves en el piso ya es muy distinto a que te tengas que recordar. Y lo de la señalización ha sido un elemento clave para que los empleados puedan cambiar sus hábitos a esta nueva realidad. Algo que sí nos fue muy bien, entiendo que fue la capacitación, porque antes de que en tiempos récord logramos que el 100% de los empleados se capacitaran en los 10 protocolos y creo que ayudó mucho el formato amigable y corto que hicimos para la capacitación. Fueron videos de 2 o 4 minutos para cada protocolo. Entonces eso hacía que el empleado, si ahora podía ver 2 bien y si luego podía, hacía el resto y facilitó que en un tiempo, en un plazo de 3 o 4 días, el 100% ya hizo la capacitación y estaba listo para poder ingresar. Y algo que le digo que aún es un reto es todo el tema del cuestionario de ingreso diario. Nosotros tenemos un app de empleado donde tenemos 3 preguntas sencillas para poder controlar que los empleados que vayan a ingresar a la institución estén sanos. Entonces, el llenado ha sido un reto porque al inicio solamente el 40% de las encuestas eran completadas. Y lo que hemos tratado es de ir facilitando todo el proceso. ¿Cómo podemos patrocinar la data del app para que el empleado no tenga ningún problema con el acceso a nivel de Internet? Y otro tema también era que hubiera un punto de control, que luego que el empleado contestara esas preguntas, saliera una especie de semáforo, o verde o rojo, y esa persona que yo tenía en las instalaciones que tomaba la temperatura, dejara pasar al empleado, obviamente luego de la temperatura, pero luego de mostrarle el semáforo en verde. Entonces ahí, el utilizar ya un punto de control me ayudaba a que el empleado recordara que la encuesta hay que llenarla de manera diaria antes de entrar a la institución. Y eso ha permitido que de 40% ahora tengamos un 80% de respuestas. Todavía no queda un reto con el 20% restante, pero estamos aprendiendo juntos. Y bueno, para comentarles la próxima, por favor. También las iniciativas que hemos implementado durante este proceso, pensando mucho en lo que decía Clara sobre el bienestar del empleado. El bienestar es algo que es parte nuestro, es parte de nuestra estrategia y en todo lo que hemos hecho en este proceso siempre tratamos de que esté insertado. Entonces, ¿qué hemos hecho? Por ejemplo, ahora mismo lo que hacemos, estamos haciendo pruebas colectivas de PCR para empleados con síntomas. Es nosotros apoyar para que el empleado, ahora mismo hay ciertas dificultades y un tiempo de espera largo para que los empleados puedan tener los resultados de esta prueba. Y para nosotros es importante que ellos tengan los resultados rápidos para que se pueda actuar de una vez y evitar casos fatales. Entonces, con esas pruebas colectivas que estamos haciendo aquí en las instalaciones, en nuestro parqueo y con todas las medidas de seguridad, agilizamos ese proceso y le damos el acceso y la rapidez a todos los empleados para poder monitorear sus resultados de los análisis. En el aspecto emocional, sí hemos hecho charlas masivas con una psicóloga amiga donde habla muy transparentemente cómo manejar esta crisis y cómo es normal que sintamos durante el día miles de emociones relacionadas a la incertidumbre y al miedo que tenemos todos. Y eso ha sido muy positivo y muchos empleados la han escuchado. También implementamos una encuesta muy corta de 6 preguntas para escuchar al empleado en este proceso, para saber si entienden que los líderes han sido empáticos con sus situaciones personales y si el proceso de comunicación ha sido positivo desde su punto de vista. Gracias a Dios sacamos un 94%, o sea que algo bien hemos hecho. Y otra cosa es también, aprovechando todos estos webinars gratis que vemos en el mercado, hemos formado
una serie de programas internos enfocados, le llamamos especialidades, para que los empleados que tengan algún tiempo libre en este proceso puedan capacitarse. Igual, utilizando el talento interno de todos nuestros líderes y directores para que hagan webinars y los empleados puedan aprovechar el tiempo para crecer y aprender. En el tema financiero, aprovechamos para las facilidades que ya teníamos, reforzarlas y aumentarlas. Por ejemplo, el avance salarial, que es una facilidad económica para el empleado sin tener que pagar ningún tipo de interés. Abrimos una ventana con facilidades adicionales para que el empleado no tuviera la preocupación de, bueno, no tengo dinero para poder resolver alguna situación de mi familia. En este caso, esa tranquilidad sí la podía tener. También como institución financiera, al igual que a los clientes, les dimos una prórroga de 3 meses para el pago de los préstamos, también para que el empleado pudiera tener ese monto adicional disponible para cualquier emergencia. Igual, estamos ahora monitoreando las facilidades que otorgamos a las familias. Por ejemplo, en nuestros préstamos hipotecarios, nosotros otorgamos el monto en base al ingreso del techo familiar y si el empleado está seguro con su empleo, pero no necesariamente su pareja. Entonces, lo que queremos es monitorear de cerca cómo es ese comportamiento para en caso de hacer un apoyo adicional sea de manera preventiva. También hemos tenido mucho cuidado de que todo el mensaje y todos los textos de comunicación no tengan lenguaje discriminatorios y que todos los empleados que hayan sido positivos no se sientan de alguna medida amenazados por su situación y menospreciados por este sentido. Entonces tenemos mucho cuidado de cómo se escribe en cada una de las comunicaciones. Igualmente, toda esa parte social que para los dominicanos y nuestros empleados es muy importante, lo tratamos de mantener por las mismas herramientas digitales que usemos, así como Teams nos ayuda en todos los temas laborables y de reuniones, también lo hacemos para en una noche compartir de manera social con los equipos de trabajo. Y bueno, horario flexible también, como mencionó Diego en su momento. Tenemos empleados que han tenido que durante este momento ser profesora, ser nana, ser chef de las casas. Entonces, ¿cómo le pedimos a los líderes que sean flexibles para entender esa nueva normalidad de cada familia y las reuniones ponerlas de manera que vaya en línea con la necesidad de cada empleado? Entonces, para concluir, podemos pasar a la próxima. Quiero dejarles con estos 10 aprendizajes que entiendo han sido lo más importante para nosotros en este momento. Primero, manejar la crisis y el plan de retorno como un proyecto prioritario, impulsado por la alta gerencia, que sea visible para ellos y le puedan dar seguimiento. El acompañamiento de un experto de confianza es clave. Gracias a Dios, Diego ha sido un apoyo muy importante para nosotros. La comunicación frecuente y transparente, aunque hayan cambios constantes. Ayer mismo, una misma comunicación tuvimos que pasarla 3 veces, pero es mejor estar comunicados y reforzar toda la transparencia en ese sentido. Considerar en el orden de entrada para el retorno la salud del colaborador, pero también la necesidad y la criticidad para el negocio. Disminuir la relevancia de las pruebas rápidas y reforzar los controles sobre los síntomas y la exposición de los empleados. Continuar lo más posible el trabajo remoto y reforzar todo lo que se necesite en ese sentido con los que puedan cumplir con sus funciones bajo esa modalidad. Utilizar los puntos de control existentes para garantizar el ingreso de los empleados sanos a las instalaciones. La señalización como herramienta clave para cambiar hábitos. Para mí hay que iniciar por ahí. Eso es una herramienta imprescindible. El bienestar integral del empleado es indispensable para la continuidad de negocio. Y por último, reforzar constantemente que estamos aprendiendo juntos para poder tomar decisiones y que nuestras respuestas sean rápidas. Excelente, Amelia. Mil gracias por acompañarnos y por tu apoyo compartiendo esta experiencia. Vamos a ir entonces directamente, vamos a pasar este pool y vamos a ir directamente a las preguntas. Hemos recibido un número importante de preguntas en el Q&A y queremos aprovechar 2 minuticos, 3 minutitos para compartirlas con ustedes. Hay una pregunta, me gustaría, Amelia, de pronto que tú y la compartimos para responderla, y es en cuanto a estrategias de comunicación. ¿Cómo creen ustedes que es lo más eficiente para atender no solamente el grupo administrativo, sino personal también que están en un rol más operativo o que tienen menos acceso a tecnologías?
Bueno, nosotros, gracias a Dios, tenemos varios canales de comunicación y cuando no enviamos por correo, también tenemos un app de empleados que pueden tener en sus propios celulares para que por ahí también se puedan enterar de todo mucho más rápido. Y también lo que hemos hecho es, con el caso de empleados que definitivamente no tienen el celular o la computadora, por ejemplo, para la capacitación de los protocolos, lo que esperábamos era que ya esperaran su tiempo de retorno para entonces hacer esas capacitaciones a través de nuestra plataforma virtual, pero también informaciones importantes ya el mismo supervisor le llamaba por teléfono y les comunicaba. O sea que es una combinación de todas las herramientas que tenemos disponibles para personalizar la comunicación a cada grupo de empleados. Perfecto, muchas gracias. Tenemos una pregunta para Clara sobre el bienestar financiero. ¿Cómo creen ustedes que se podrían, en cuanto a bienestar financiero, manejar las expectativas que tienen los empleados con respecto a mejorar sus ingresos futuros, entendiendo la condición humana y las necesidades crecientes? Y estas pues demandan ciertamente más dinero. Gracias, Diego. Ahí igual lo contesté mismo por el chat porque nos estábamos quedando con poco tiempo, pero básicamente es trabajar de forma temprana el seteo de metas que sean realistas, ¿sí? Y después trabajar sobre el recorrido de cómo llegar. Entonces, ya las expectativas desde el principio, se entiende cuál es el camino que tengo que recorrer para poder llegar a eso. Es un trabajo interesante. Muy bien, y la última pregunta que queremos hacer, respetando el tiempo de los asistentes, es ¿cada cuánto están haciendo las pruebas colectivas? Y yo voy a pues también a dar un punto de vista nuestro, pero Amelia, en el caso de ustedes, ¿cada cuánto las están aplicando? Las pruebas colectivas que estamos haciendo ahora PCR es una por semana y muy en línea con la disponibilidad que tenga el laboratorio. Entonces, si se puede, por ejemplo, ahora tenemos a 2 laboratorios y estamos haciendo lo más que se pueda, pero semanalmente hay. Perfecto. Nuestro punto de vista como Mercer y Mercer Mars Beneficios es que las pruebas de PCR, que recuerden tiene un costo aproximado de $120 a $150 por persona, por prueba, deberían utilizarse como una herramienta de validación, uno, de screening aleatorio, pero también dos, de validación de los cambios de comportamiento. Y esto un poco, hacemos la analogía con las pruebas de alcohol y drogas, es decir, hay que crear todo un programa, una política, un consentimiento informado, pero un poco lo que queremos es apalancarnos más en temas de comportamiento, en el autorreporte de síntomas, en el autorreporte de contactos y situaciones de riesgo, y que cuando el empleado llegue a las instalaciones de manera aleatoria pueda tener esta prueba y de esa forma reforzamos el comportamiento. Como lo dije yo desde el principio, nosotros creemos muy fuertemente que lo que nos viene para los próximos 2 años va a tener que ser un tema más de comportamiento que de pruebas de laboratorio o tener más ventiladores en las unidades de cuidados intensivos. Y a eso me uno con, y pongo el ejemplo que mencioné de México, Ciudad de México, donde se está pidiendo una aplicación de la prueba cada semana PCR para el 5% de la plantilla laboral cuando están regresando al sitio de trabajo. Entonces nuestro mensaje es, utilicen estas pruebas de una manera óptima, eficiente, pero también para ayudar a reforzar los comportamientos que queremos que la gente introyecte en su día a día. Muy bien. Queremos entonces dar por terminado la actividad del día de hoy. Muchas gracias, Amelia, por tu acompañamiento. Clara, a todo el equipo que nos apoyó para toda esta logística. Y esperamos poderlos tener en nuestras próximas sesiones de las próximas 2 semanas para seguir aprendiendo juntos. Muchas gracias a todos por su participación. Muchas gracias a nuestros speakers y gracias a ustedes por acompañarnos en la sesión de hoy. En los próximos días recibirán una copia de la presentación y el link de la grabación del evento al contestar la encuesta ahorita en pantalla. Los invitamos a contestar la encuesta y con este punto terminamos la sesión del día de hoy. Muchas gracias.